Hebreos 3, del 1 al 6. Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en la casa. Pero aquel ha sido considerado digno de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó. Porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo, para testimonio de las cosas que serán dichas. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y al orgullo de la esperanza. Amén. Acompáñenme, hermanos, a orar. Padre nuestro, recibe la gloria de tu pueblo. Te alabamos, Señor, y así como la iglesia se ha manifestado confesando tu nombre, adorándote y alabándote, hoy día te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra. Dirige este compartir, Señor, conforme a tu voluntad, como tú alimentas a tu pueblo. Tu palabra es verdad, Señor, y permite que estas palabras puedan ser alimento precioso en los corazones de los hermanos, Señor, para edificarlos, para nutrirlos, mi Señor, para provocar en ellos un más profundo acercamiento a ti, una más profunda relación contigo. Glorifica tu nombre también en aquellos que no están presentes acá, pero sí lo están escuchando desde sus casas, y aquellos que lo escucharán luego. Por todos ellos ruego para que los oídos se abran, Señor, la mente sea alumbrada y el corazón reciba tu palabra para vivirla, Señor. En tus manos nos encomendamos y te alabamos, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros desde algún tiempo atrás hemos estado hablando y compartiendo acerca del libro de Hebreos. Y si algunos, y sería interesante que ustedes consideraran que estas palabras están grabadas y las podemos volver a escuchar, ¿no? Y hoy día nos toca examinar el capítulo 3, versos del 1 al 6. Y lo primero que voy a hacer es hacer un poco, sé que ustedes están muy encima de la palabra, pero de todas maneras les voy a recordar la palabra, hacer una pequeña introducción para que, empezando del capítulo 1 de Hebreos, ¿no? El capítulo 1 de Hebreos nos dice una gran verdad, que Jesucristo es superior a los ángeles, ¿no? Y pareciera algo teológico, ¿no? Yo por mucho tiempo veía los estudios del libro de Hebreos y, y lo primero que dice el título es Jesús es superior a los ángeles. Eh, pero cuando usted esa misma frase la lleva a la realidad, significa que Dios, hermanos, después de Dios vienen los ángeles. Y entonces cuando dice que Jesús es superior a los ángeles, quiere decir que Jesús ha tomado un lugar en el cielo
que es superior a todos los ángeles, que Jesús tiene autoridad, Dios le ha dado autoridad sobre todo, y el libro de Filipenses lo afirma diciendo que Jesús es Rey de Reyes y Señor de señores. O sea, Él es el Señor. Jesús es el Señor. Y en forma sorpresiva, el capítulo 2, versículos 1 al 4, como es el libro de Hebreos es un libro de doctrina, la doctrina cristiana. Mire lo primero que aquí el libro de Hebreos afirma en la doctrina cristiana. Qué bueno es que la iglesia escuche la palabra, hermanos. Qué bueno es que la iglesia se afirme en la verdad. Estas palabras son verdaderas. Digamos, es la doctrina de los apóstoles que nosotros, por la gracia de Dios, el Señor nos la ha traído a través de las Escrituras. Entonces, qué bueno que la iglesia sepa la doctrina del Señor y la vida del Señor, ¿no? La doctrina unida al Espíritu Santo. Y entonces en el capítulo 2, como les decía, va desarrollándose el libro de Hebreos diciendo doctrina y luego viene como una exhortación. Después, en el capítulo 3 empieza, en el capítulo 2, 1 al 5 en adelante, viene doctrina, y en el capítulo 3, verso 7, empieza la exhortación. La primera exhortación, cuando revela que Jesús es el Señor, él dice que nosotros tengamos cuidado de no andar a la deriva, ¿no? Y habla de andar a la deriva. Es como un barco que ha perdido el timón y navega donde la lleva el viento y la marea. ¿Por qué esta exhortación, hermanos? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que exhortar? Porque aquí en Hebreo se nos presenta a Jesús como el dueño de nuestras vidas, que nuestras vidas están bajo el señorío de Cristo, están bajo la autoridad del Señor. Y hermano, el Evangelio, como está descrito ahí en el capítulo 2, del 1 al 4, dice que el Espíritu Santo eh, eh, es como respalda junto con los apóstoles la palabra con derramamiento del Espíritu y diversos milagros. O sea, lo que respalda el Espíritu Santo es el Evangelio que salió por la boca de Jesús, pero Jesús no escribió ningún libro. Miren lo interesante. Jesús no escribió ningún libro, pero los que oyeron, hermanos, miren, los que oyeron, ellos nos dejaron su testimonio escrito que está plasmado en los escritos del Nuevo Testamento en la Biblia. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a los libros, por ejemplo, el libro de Hebreos, hermanos, miren, el libro de Hebreos es un libro que fue escrito antes del año 70 antes de Cristo. O sea, es una persona que conoció al Señor, que, que conoció la doctrina del Señor y de la cual habla la Escritura. Dice que da testimonio los que oyeron. Los escritos del Nuevo Testamento son los que oyeron el Evangelio, y aunque Jesús nunca escribió nada, no escribió ningún libro, ellos lo oyeron y lo plasmaron en los escritos del Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, lo que nosotros estamos escuchando, estamos leyendo, no es una persona que tuvo una inspiración para escribir algo, sino estamos leyendo lo que ellos oyeron y lo plasmaron en estos escritos. Estamos leyendo el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Y eso, lo primero, aquí en la doctrina de Hebreos, es ordenadito Hebreos, nos dice lo primero.
que cuando nosotros recibimos a Cristo, no solamente recibimos un Salvador, sino que recibimos un Señor. ¿Y saben cuál es el sello de esto que primero hemos recibido? Algunos hermanos no le dan tanta importancia al bautismo, hermanos. Yo creo que el bautismo es parte fundamental, así como la fe. El Evangelio nos vino por gracia. Algunos dicen, no, basta que la persona. Y es cierto. Pero miren lo que significa el bautismo, hermanos. El bautismo significa muerte. Y en la Biblia, por ejemplo, la figura que existe del bautismo está manifestada por dos escenas que vivieron el pueblo de Israel. La primera, cuando atravesaron el Mar Rojo. Hermanos, cuando los separando de dos cosas fundamentales. Se estaban separando del faraón y se estaban separando de la esclavitud. Miren de las cosas que se estaban separando. Y se estaban separando del sistema egipcio. Estas cosas son figuras de lo que nosotros mediante el bautismo nos hemos separado. Faraón representa al diablo. Miren, o sea, hermanos, Satanás no tiene nada en nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos separados del maligno al unirnos a Cristo y hacer una declaración delante de todos. Porque es una declaración delante de los hermanos, delante de los ángeles y delante de Dios. Me separo del diablo mediante esta muerte. El Mar Rojo representa esta separación y también del sistema mundano, del sistema del mundo, que está bajo las reglas del diablo. La Escritura dice, el mundo está bajo el diablo. ¿Mm? Esa es la doctrina bíblica. El mundo está bajo el diablo. Entonces, cuando el creyente se bautiza, se separa de Satanás y se separa del sistema del mundo. Pero luego, hermanos, la confirmación y digamos, la profundización del bautismo significa el día que Israel pasó por el río Jordán, cuando el río Jordán trae más afluencia de agua y es inmensamente ancho. Cuando ustedes van en un tiempo donde no hay lluvias, entonces el río Jordán es un riachuelo. Pues yo creo que ni le alcanza para eso. Pero cuando se desbordaba, era muy grande el paso. Y miren lo que significa, hermanos, así como el Mar Rojo representa la separación de Satanás y la separación del mundo, las aguas del Jordán representan la separación del yo, de la vida del ego, hermanos, de la vida, la separación del pecado. Y es curioso, cuando ustedes leen los libros, los 5 libros de la Biblia, ustedes van a encontrar la ley de Dios. ¿Y saben lo que es curioso? Porque cuando Moisés está hablando de la ley y dice, cuando entres a la tierra prometida, entonces, mandamiento, mandamiento. Pero no, aquí en el desierto no, no. Cuando entres a la tierra prometida. Entonces le está hablando de la ley. ¿Saben lo que representa la ley? La ley representa al Señor Jesucristo como Señor, como dueño de nuestras vidas. ¿Se fijan? Entonces, el creyente tiene la mente de Cristo. El creyente, eh, el creyente tiene el sentir de Cristo. Y el creyente tiene la voluntad de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Él es el Señor. Es la gran noticia. Por eso el que escribió Hebreo dice, oye, porque el que no anda bajo eso es como un barco
que navega para donde la lleva el viento, para donde las olas o las corrientes marinas lo llevan. ¿Se fijan? Pero el pueblo de Dios, la iglesia del Dios viviente, tiene un Señor y sabe para dónde va. Ayer una persona me llamó para pedirme un consejo y yo le pude hablar a ella, a esa persona, de algunas cosas generales, pero lo más importante que le dije es, hermano, tú tienes al Señor, porque tenía un dilema con una persona muy cercana a él que le había dicho que estaba decepcionada de la doctrina cristiana y se había hecho budista. Entonces él empezó a atacarla porque le dijo que el cristianismo era mejor que el budismo. Y por supuesto, cuando a ti te dicen que se produjo el drama, pues, o sea, que qué es mejor. Entonces, miren, hermanos, queridos, cuando Jesús le habló a los pecadores, nunca les repitió las mismas palabras. Nunca. El Señor a cada persona le habló de una manera distinta. Cuando le habló a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Le habló de una manera. Cuando le habló al fariseo que lo fue a ver de noche, ¿se acuerdan? Le habló otra cosa. Al que estaba inválido ahí en Bethesda, le habló otra cosa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor no quiere ladrillos. El Señor no quiere ladrillos, Él quiere piedras. Cada uno de ustedes es una piedra y para Dios es una piedra preciosa, hermanos. ¿Y saben cómo esa piedra empieza a, a brillar? Porque a veces somos como diamantes en bruto. Dijo alguien, escuché yo a alguien decir eso. Eh, y el señorío de Cristo empieza a trabajar, empieza a obrar en nuestras vidas, eh, eh, exponiendo o realzando el señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Cuando yo digo la mente de Cristo, nuestra mente ególatra o egoísta, hermanos, es la mente siempre tiene un pensamiento: salvarme, soy inocente, yo no fui, me excuso, y este es el culpable, este otro es el culpable, yo no soy. ¿Se fijan cuál es la mente carnal? La mente carnal está basado en la defensa. Esto no le pasa a alguien aquí, nos pasa a todos, hermanos. Eh, la mente carnal nos separa del señorío de Cristo porque establecemos principios de defensa del ego. Defendemos nuestro ego a muerte. No queremos morir. Y, y cuando se habla de los sentimientos, tenemos nuestros sentimientos que van por sobre el señorío de Cristo. ¿Se fijan? Eh, el Señor dice tal cosa, pero mira, yo tengo una religión que me dice que Dios no puede ser así, porque yo siento que Dios es bueno, entonces tiene que ser de esta manera o de esta otra. ¿Ustedes han escuchado esa filosofía humana? O cuando Dios va por un lado y uno dice, está bueno lo que yo hago porque le hago bien. Un día yo escuché a una persona muy cercana decir, pero yo le doy los zapatos a las monjas descalzas, doy ayuda allá, y es como que eso fuera la salvación. ¿Te fijas cómo es el alma humana? Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo? Tenemos un Señor, hermanos. Jesucristo es el Señor.
sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones y sobre nuestra voluntad. Y en esto es muy interesante porque el Espíritu Santo dice, no andemos como una nave sin, digamos, sin dirección. ¿Se acuerdan de ese canto que muchas veces cantamos? Dice, toma el timón de mi barca, Señor. Y cuando el timón de la barca no va, a pesar de todo lo que somos en Cristo, nosotros vamos navegando en aguas, hermanos, que son, que no son lo que Dios quiere. ¿Mm? Y el Señor nos dice, no, nos enfrenta. Primer capítulo de Hebreos. Hermanos, el primer capítulo, el primero, no es el último, no es que la indicación va al último, sino lo primero. Jesucristo es el Señor. Es lo primero. Lo segundo viene del capítulo 2, verso 5 en adelante. ¿Y qué nos dice esos versículos? Nos dicen que el Señor Jesús, para ser Señor, se hizo hombre. Y mediante su sacrificio en la cruz, hermano, fue recibido en el cielo como Señor de señores y Rey de reyes. Pero en el camino de lo que él hizo, se ganó un pueblo para él. O sea, miren lo que hizo. Nos redimió el Señor con su propia sangre, nos hizo propiedad de él. Y el libro de Efesios dice algo maravilloso, hermanos. Dice que nos hizo sentar en los cielos juntamente con Cristo. Es un versículo, hermanos, que muy pocos lo tocan porque lo consideran algo delicado, pero es lo que dice Hebreos, es lo que dice Efesios, es lo que dice la doctrina apostólica. Cuando dice que nos hizo sentar en los cielos, está diciendo que Jesús y nosotros somos uno, que nuestra vida y realidad está tomada por Dios en virtud de su obra maravillosa en la cruz. El Padre le dio a nosotros a Jesús y estamos unidos con Él para siempre. Y hay un testimonio en las Escrituras de esta realidad, su sangre. El pacto que Dios hizo con nosotros es por su sangre. Por eso es tan central en la vida de la iglesia la cena del Señor, porque no es un rito, sino que es digamos, es la expresión de la iglesia que dice que hemos sido redimidos, y el pan ratifica que estamos unidos con el Rey. Nosotros estamos unidos con aquel que es el Rey de todas las cosas. Cuando nosotros estamos en este mundo, nosotros vemos los poderes humanos. Yo veía cómo el presidente de Estados Unidos se gloriaba de haber entrado a Venezuela y no haber sufrido su fuerza ningún daño. Era como quitarle el dulce a un niño. No sé si ustedes se acuerdan de las declaraciones. Y él dijo, nuestro ejército es el más poderoso del mundo y nosotros, en el fondo, quiso decir, vamos a hacer lo que queremos. O sea, tenemos poder para hacer lo que queremos. Cuando nosotros vemos todo ese poder que está en las manos del hombre, hermanos, poder muy peligroso. ¿Y por qué digo muy peligroso? Porque el día que se arme una guerra en serio, nadie va a ganar. Ustedes lo saben eso, ¿no? Una guerra nuclear no gana nadie. O sea, pierde toda la humanidad. Algunos se están preparando para ello, ¿no? Algunos están haciendo, ya hay cosas preparadas, sobre todo aquí en el sur de Chile, sur de Argentina, hay gente que se está preparando para ese evento. Nosotros nos estamos preparando para la venida del Señor. Gloria a Dios. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, cuando el Señor Jesús vino al mundo, el capítulo 2 nos enseña que no se fue solo, sino que tuvo un pueblo para sí. Él tomó un pueblo para sí.
Entonces, cuando la iglesia se reúne a partir el pan, está ratificando y diciendo a los cielos que estamos unidos a un rey que es rey sobre Trump, es rey sobre los reyes de Europa, es rey sobre todo reino, es rey sobre todas las cosas. Estamos unidos al rey. Y el Evangelio, hermanos, cuando nosotros leemos sin revelación el Evangelio, las palabras no tienen la fuerza que tienen cuando lo hacemos con la revelación. El Señor Jesús, cuando resucitó, les dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dijo eso? Porque antes en la tierra que había otra potestad, la potestad del aire, la potestad del diablo, la potestad que se lo arrancó el Señor Jesús el día que murió en la cruz y bajó hasta los lugares más bajos de la tierra, le quitó la autoridad al diablo y se levantó en gloriosa resurrección. ¿Se dan cuenta? Y entonces hoy día nosotros proclamamos que Jesús se sentó en los cielos, pero cuando Él se sentó en los cielos, Él no iba con las manos peladas, nos llevaba a nosotros, hermanos. La iglesia está sentada juntamente con Cristo en los cielos. Cuando la iglesia viene a adorar, hermanos, al Señor el día domingo, nuestra adoración no es en esta habitación, sino que nuestra adoración está en los cielos y nos situamos en el trono de Dios y podemos ver al Hijo de Dios coronado en los cielos y podemos ver al Padre ahí con toda su gloria. La iglesia viene a ver la gloria de Dios. Entonces la iglesia le ofrenda alabanza. ¿Y saben lo que es la alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Oh, hermano, la iglesia abre su boca porque ha creído. ¿Se fijan? La iglesia abre su boca porque no tienes que pedir permiso para entrar en el cielo. Estás en el cielo en virtud de la obra de Cristo y estás unido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra realidad. Eso dice el capítulo 2 de Hebreos. Nos muestra unidos. Y aunque, hermanos, tú te ves ahí trabajando, ahí te ves ahí trabajando, te ves ahí con tus problemas, con tus nietos, allá en la obra, en Rancagua, y así cada uno se ve en su vida normal. Pero, queridos hermanos, en virtud de la fe, nuestra posición es celestial. Nuestra posición es celestial y Él quiere que andemos andemos en la verdad, saquemos pecho y sepamos quiénes somos, dónde estamos. El mundo hasta el día de hoy no conoce a Jesús. El mundo hasta el día de hoy no reconoce que Jesús es el Señor. El mundo de hoy es enemigo del Señor. Le pide explicaciones, ¿no? Y algunos dicen, ¿será cierto? A lo mejor Jesús es inventado. Aunque usted no lo crean, hay gente que piensa eso. Pero, hermano, frente a los pensamientos y las filosofías humanas, hoy yo declaro desde este lugar que Jesús es el Señor que se ha sentado en los cielos y ha llevado a un puñado de hombres y mujeres que han creído a sentarse juntamente con Él en los cielos y nos ha pedido que nosotros disfrutemos de esa condición, disfrutemos de nuestra realeza, porque somos real sacerdocio. Hermanos, estamos al lado del Rey. Ese hermano que me pedía un consejo, yo le decía, mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre el budismo y el cristianismo? Que Buda murió hace miles de años y Jesús está vivo hoy. Miren, qué poca la diferencia, ¿no? Pero también
yo quisiera decir esto, hermanos, hace unos 4 años atrás estábamos en medio de la pandemia y un hombre en la televisión, un profesor de la universidad, habiendo sido descalificado el mundo católico y evangélico a causa justa de situaciones escandalosas, se levantó ese profesor ahí en la televisión, estaba junto con artistas de los medios, y cuando dijeron en la conversación que Jesús seguramente había ido al Oriente a aprender las filosofías del Oriente, el profesor valientemente dijo, ¿saben lo que ustedes están diciendo? No puede haber sido verdad. Y es Gastón Sublet. Y él dijo que Jesús, que el judaísmo era una religión intrínseca de Israel, era interior. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que venía de afuera, los judíos la rechazaban absolutamente, porque venía del interior de Israel. Entonces, si Jesús hubiera traído la última doctrina de Oriente, ahí sí que no le reciben absolutamente nada. Era, es interior. ¿Se dan cuenta? El judaísmo era algo interior. Y luego dijo, yo quiero decir que soy estudioso, fui profesor durante años de filosofías orientales en la Universidad Católica y leyendo a los filósofos chinos, me convertí a Cristo. Mire lo que él dijo. Oh, ¿y tendráis una base bíblica? Y él citó esa historia cuando María y José llevaron a Jesús a circuncidarse y el Espíritu Santo dice en el libro de Lucas que la manifestación del Mesías fue a todas las naciones. Y él dice que en todas las naciones hay una manifestación de Cristo. El budismo no es una religión. El budismo es una filosofía. Y yo creo que apareció también anunciando el advenimiento del Mesías. Y lo digo porque yo tuve una experiencia muy particular. Cuando uno es adolescente, aunque no lo crean, me pasó a mí, entonces una de las primeras cosas que yo tenía en mi vida era no creer en Dios. Era ateo. ¿Qué les parece? Y un día me convertí al budismo, hermano, y andaba iluminado. Porque eso significa Buda, ¿no? Significa el iluminado. Y yo andaba iluminado. Un día le di a los pobres toda la plata que tenía para irme a mi casa, que estaba como a 9 kilómetros, y me fui caminando a mi casa, feliz. ¿Saben la base del budismo? ¿Saben lo que dice la base del budismo? Dice, tú eres feliz, yo te voy a dar digamos, el dato para que tú seas feliz. Mira, mira hermano, este es el dato para que tú seas feliz. No desees nada. Claro, o sea, es el morir del alma, ¿entiendes? No desees nada. Entonces, cuando tú no deseas nada, ¿a qué sufrir? Pues no tienes para qué sufrir. Y entonces, yo tenía un maestro, un pelucón de ese tiempo, y era mi maestro que me enseñaba a caminar con el Buda. Y fui feliz. ¿Qué les parece? Pero hoy día, al ver la retrospectiva del tiempo, hermanos queridos, uno puede ver, yo pude ver que ese salto que yo tuve del ateísmo al budismo permitió que mi corazón pudiera aceptar a Cristo en mi vida.
¿Se fijan? Eso le pasó al profesor. El leer a estos filósofos chinos, tomó la palabra de Lucas, que dice que cuando se iba a manifestar el Mesías, esto iba a ser anunciado a todas las naciones, ¿no? Y entonces recibí a Cristo. ¿Y cuál fue la diferencia, hermanos, entre recibir a Cristo y el budismo? Que Cristo está vivo hoy. Esa es la gran diferencia. Y la gran diferencia, hermanos, que luego, cuando el Señor me habló de morir, era por una causa. No era por yo ser feliz, sino que era por amor a Cristo. Y que mi vida iba a ser cambiada por otra vida, por la vida del Señor. Gloria a Dios, qué profundo es esto. Y a eso nos llama el Señor, a vivir la profunda vida, pero la profunda vida con Dios, hermanos, no está centrada en que yo pueda entender algo, sino está centrada con quien tú estás unido. Cuando el creyente ve la majestuosidad de nuestro Señor, cuando levanta sus ojos para saber con quién está unido, entonces tú puedes pensar en vivir y morir para Jesús. Mientras no hay revelación de la persona de Jesús, estas palabras solamente son una buena enseñanza. Pero el Padre nos ha revelado a su Hijo y nos ha revelado la posición que tiene Él en el cielo. Y no solamente nos ha revelado la posición que tiene en el cielo, sino que también nos ha dicho que nosotros caminamos junto a Él, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y el llamado que nos ha hecho es caminar conforme a esa realidad. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Algunos han tenido enfermedades en este tiempo, otros han tenido problemas de trabajo en este tiempo. Eh, pero yo quiero decir que aunque no tengas trabajo, que aunque hayan enfermedades en tu cuerpo, tú estás unido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es nuestra condición. ¿Y qué pasó con la criatura vieja? ¿Qué pasó? Iba a decir yo, pero voy a usar otro. ¿Qué pasó con José? Murió. ¿Quién vive? Cristo. Mi alma camina junto a Cristo. Cuando nos llama el Señor a morir, hermano, no es para que muera el alma, sino para que el alma eh, quede quieta para seguir a Jesús. Mientras el alma no está quieta, sigue lucubrando. Mientras nuestra alma no está quieta, sigue sintiendo, sigue haciendo su propia voluntad. Cuando el Señor dice, tome su cruz y sigue, me está diciendo, hoy día yo tengo un Señor. El budista dice, voy a ser feliz, no tengo ni un deseo. Pero el cristiano dice, tengo a Cristo y Él es mi Señor. Cuando la iglesia expresa con su boca el señorío de Cristo, hermanos, no es un cliché, no es una palabra aprendida con la boca, sino que es una vida, es una vida. ¿Y saben lo que pasa en esa vida? No importan las circunstancias, porque a veces el Señor te va a hacer pasar por el fuego y otras veces te va a hacer pasar por el agua. A veces vas a estar en los picos más altos de las montañas, lleno de gozo y de alegría, y otras veces vas a estar en las profundidades de la muerte. Pero en todos esos lugares, el Señor Jesús va a ir contigo. El Señor nos sigue pastoreando. Jesús me pastorea, yo voy con Él hasta el fin. Jesús me pastorea, yo voy con Él hasta el fin. El Buda nos acompañó hasta que seguimos sus consejos, pero Jesús me pastorea día por día. Jesús camina conmigo, yo camino con Él.
Jesús camina contigo y a veces uno no lo ve, hermanos, y a veces uno no se da cuenta, pero sabes que el Señor Jesús es tan fiel, Él no nos puede abandonar, que cuando tú le das la cara, esto mismo que estamos hablando, hermanos, para muchos de nosotros el señorío de Cristo a veces es solamente algo eh, vocal, que no tiene una expresión verdadera en nuestra vida. Pero queridos, la palabra nos quiere levantar y decir cuán importante es no andar como un barco que no tiene timón. Cuán importante es saber que lo que caminamos en esta vida es con nuestro Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el que nos ha levantado. Es el que tiene toda potestad. Por eso dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la misma autoridad que tiene el Señor. Y el diablo lo sabe. Y nos asusta a través de las circunstancias. Nos quiere asustar a través de las enfermedades. Nos quiere rebajar. Pero queridos, aunque haya situaciones peligrosas en nuestra vida, esto no cambia. Jesús me pastorea. Jesús es el Señor. Está unido a ti y a mí para siempre. Gloria a Dios. Y luego dice, por lo cual, miren lo que empieza el versículo 3, verso 1. Vamos bien adelantados. Dice, por lo cual. O sea, este por lo cual está uniendo todo lo que hablamos. Está uniendo lo que hablamos anteriormente. Dice, por lo cual, hermanos santos. Hermanos santos. El Espíritu Santo nos llama hermanos santos. ¿Y por qué nos llama hermanos santos? Porque Jesús con su obra nos ha santificado. Nosotros somos los hermanos santos, porque el que santifica es Jesús. Me ha tocado. A ti te ha tocado. Me ha tocado. Sí, me ha tocado. Cristo el Señor. Y cuando te ha tocado, ¿sabes lo que ha hecho? Te ha apartado, te ha santificado, te ha hecho santo. Por eso el Espíritu Santo aquí, hermano santo, por lo cual, hermano santo, que Jesús ha apartado para él. Y dice, participantes de un llamamiento celestial. ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te ha llamado? El Señor nos ha llamado. ¿Mm? Me tocó hace poco ir a ver a una persona fuera del país y no le hablé una palabra de Cristo. ¿Saben por qué? Porque a esa persona yo no la llamé, la llamó el Señor. Y sé que cuando el Señor llama, el Señor golpea. Y luego me dolió la mano. Hermano, y el Señor sigue insistiendo porque este llamamiento no viene de los hombres. El Señor, no es que alguien de aquí ha llamado. Tú no estás aquí porque te ha llamado algún hombre. Tú estás aquí porque Dios te ha llamado. Por lo tanto, el llamamiento que tienes es celestial, es del cielo. Y luego dice, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. En la Biblia Reina Valera no usa la palabra confesión. ¿Qué palabra usa? Profesión. ¿Saben lo que significa eso? Significa nuestra práctica cristiana. O sea, nuestra práctica cristiana tiene que ver con dos cosas: con el apostolado del Señor Jesucristo y con su sumo sacerdocio. ¿Qué quiere decir el apostolado de Jesucristo? El Evangelio.
del cual los apóstoles dan testimonio en las Escrituras y que ya hablamos. Pero cuando habla del sumo sacerdocio, hermanos, ¿saben en qué consiste el sumo sacerdocio de Jesús? El sumo sacerdocio de Jesús consiste en mantenernos en el cielo, en mantenernos con una vida con el Padre. Y por eso intercede por nosotros. Y por eso nos limpia de todo pecado. Y por eso a la confesión nos limpia, para mantenernos en la comunión con el Padre, porque el Padre es santo. Entonces su apostolado significa el Evangelio. Eso es el apostolado. Jesús es el profeta, el que trajo el Evangelio, el que trajo la voz del cielo, que la reveló después de siglos y edades, hermanos, y que están contenidas en las Sagradas Escrituras. Pero también nos trajo su intercesión maravillosa, que nos permite estar en los cielos. ¿Saben por qué? Porque el Dios del Nuevo Testamento es igual que el Dios del Antiguo Testamento. Porque Dios aborrece el pecado, hermanos queridos. Dios aborrece y Él no quiere que nosotros seamos como el mundo. El otro día estábamos hablando ahí en Segunda de Reyes con los hermanos, en el capítulo 3, y entonces se presentan ante el profeta Eliseo tres reyes. Estaba el rey de Israel, estaba el rey de Judá y estaba el rey de Edom. Y el rey de Israel le habla al profeta diciéndole el problema que tiene. ¿Y sabes lo que le dice el profeta? Le dice: a ti no te quisiera ver, ni quisiera hablar contigo. ¿Y saben por qué estoy hablando contigo? Por una sola cosa. Porque está Josafat, el rey de Judá. Y el rey de Edom ni siquiera le habló. Cuando Dios mira las cosas, las mira muy distinto a nosotros. Porque el rey de Israel representa la religión infiel, aquella que tiene una forma exterior, pero que no tiene contenido. ¿Se fijan? Joram, que era el rey de Israel, era idólatra, adoraban a Baal y tenían estatuas de dioses ajenos. Y Edom, ¿para qué decirlo? Pero estaba Josafat, que era, que era el padre, ¿no? Del Señor Jesucristo. Por ese lugar venía el nacimiento del Mesías. Entonces, cuando nosotros estamos adorando al Padre, el Padre quiere que nosotros no perdamos la comunión con Él. Y para eso nos ha puesto un intercesor, un intermediario. La intercesión del Señor Jesús no es para que nosotros sigamos viviendo nuestra vida a nuestro gusto. La intercesión del Señor Jesús delante del Padre es para que nosotros vivamos sin pecado, para que nuestras conductas sean correctas, para andar junto a Él. O sea, nos permite el camino a la perfección. ¿Se fijan? Y el camino a la perfección, hermanos, tiene que ver con la revelación que el Padre ha hecho de su Hijo. Ante cualquier situación, qué necesario es que la iglesia vea a Cristo. Cuando nosotros no tenemos discernimiento, no podemos tomar buenas decisiones. La iglesia tiene que ver a aquel que está en medio de nosotros. Tú tienes que ver en tu vida particular a Jesús. Eso porque nuestro Dios está vivo. Nuestro Señor está vivo. Está vivo para mí, está vivo para ti. Está vivo para la comunión de los hermanos. Jesús está vivo, hermanos. Entonces, cuando hay esa consideración y el creyente está delante del Señor, el Espíritu te va guiando y te va diciendo por dónde ir, te va mostrando quién tú eres y también te va mostrando cómo tú puedes reaccionar frente a cualquier situación. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. El Señor ha sido coronado. Nosotros también en nuestra vida tenemos que coronar a Jesús. La única manera de coronar a Jesús es haciendo su voluntad, hermanos. Como apóstol nos ha traído el Evangelio.
como sumo sacerdote, nos ha traído la intercesión que nos permite tener comunión con Él y tener comunión con el Padre. Y luego dice, de nuestra confesión, o sea, de nuestra práctica. Está diciendo que la labor de sumo sacerdote de Jesús es nuestra práctica de cristiana, de estar siempre limpios para tener comunión con el Padre, para tener ese camino abierto constantemente. La perfección no proviene de que tú cumpliste esa etapa, sino proviene de la vida del Espíritu que está en ti. Y tú vas viviendo y vas mirando a tu Señor y el Señor empieza a formarse dentro de ti, empieza a formar su imagen en el verdadero templo. Este es el templo de Dios individualmente. Este es el templo de Dios colectivamente. Y luego dice, el cual es fiel al que lo constituyó. ¿Quién lo constituyó? El Padre. ¿Y qué dice de Jesús? Que es fiel. ¿Qué significa la fidelidad de Cristo? Hermanos, que Él nos pudo rescatar porque no hubo pecado en Él, porque obedeció hasta la muerte. Entonces dice, es fiel al Padre que lo constituyó, fue obediente hasta la muerte. Pero también aquí pone un ejemplo humano, dice, como también lo fue Moisés en la casa. Moisés también fue fiel en la casa, pero aquel ha sido considerado digno de tanta más gloria que Moisés. Hermanos, esta carta fue escrita aproximadamente por ahí por el año 55 antes de Cristo. Cuando tú lees esta carta ante judíos practicantes, a ellos le dan ganas de apedrearte, porque le estás tocando el profeta más alto del judaísmo, Moisés. Y aquí está diciendo que Jesús, a quien ellos no consideran, está diciendo que él es mayor que Moisés. O sea, el libro de Hebreos fue escrito a una comunidad judía que había sido perseguida por causa de Cristo, que habían perdido sus bienes, sus casas, sus trabajos por la fe en el Señor Jesucristo, y ellos estaban tambaleando. Ellos estaban a punto de salirse del cristianismo para volver al judaísmo para no sufrir más. Eran de esa religión que dice para de sufrir, ¿no? Entonces el escritor les envía esta carta y les dice lo que es el judaísmo, lo que es Moisés. ¿Les va a hablar mal de Moisés? No, hermanos, le va a hablar bien. Moisés era un siervo, pero el que tiene más gloria que Moisés es Jesús. ¿Por qué? Por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó. ¿Qué está mostrando, hermano? La divinidad de Cristo nos visitó desde lo alto la aurora. El Creador se hizo hombre en la persona del Hijo y vino a estar con nosotros. Por lo tanto, es mayor que Moisés, aunque Moisés como siervo también fue fiel. Dice, porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, en verdad, fue fiel sobre toda la casa como siervo. ¿Qué era Moisés? Era un esclavo, un siervo de Dios, fiel. Aquí da testimonio de la fidelidad de Moisés. Dice, fue fiel sobre toda la casa como siervo. Y miren la frase que sigue, para testimonio de las cosas que serán dichas. Miren, para testimonio de las cosas que serán dichas. O sea, quiere decir que todo lo que Moisés escribió era una figura que iba a realzar el Evangelio. O sea, las cosas dichas por Moisés tienen un sentido
sentido, y el sentido tiene cuando Cristo trajo el Evangelio. Todas ellas son figura de la verdad y de la realidad. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, como hijo sobre su casa, y luego dice, ¿cuál es la casa? Porque uno podría interpretar que la casa de Moisés era el templo. Hermanos, pero aquí dice, ¿cuál es su casa? La cual casa somos nosotros. De repente alguien se encuentra orando, dice, Señor, queremos tu presencia. ¿Y de qué están hablando? Es como que yo vaya a la casa de mi hermano Toño y vaya a almorzar a su casa un día de estos, y él sentado al lado mío y yo empiece a pedir que venga el dueño de casa. Los hermanos me van a mirar con lástima y dice, está peinando algo, ¿no? La iglesia es la casa. Nosotros somos la casa. Cuando nosotros nos reunimos, temor del Señor, porque el dueño de la casa está ahí y nosotros somos parte de la casa. Y la casa tiene un centro, y el centro de la casa es Jesús, no es el hombre. Dios puede usar a alguno de los hermanos en el servicio, en los dones que tiene, hermanos, pero la iglesia tiene que tener una conciencia gloriosa que, que el dueño de la casa, que es la iglesia, es Jesucristo y Él está en su casa. A veces nosotros no nos damos cuenta, hermanos. A veces nosotros no nos damos cuenta que estamos en la casa y venimos sin ningún temor, sin darnos cuenta que el dueño de la casa está en medio de nosotros. Porque donde están reunidos dos o tres, yo estoy en medio. Pero ¿como qué está en medio? Como el dueño de la casa, como el Señor. ¿Se fijan? Jesús es el dueño de la casa. Cada uno de nosotros le ha costado un precio a Jesús. Y el precio que le ha costado es su sangre preciosa. Cada uno de ustedes le pertenece a Jesús y nos ha dado una opción. Hermanos, cuando el Señor llegó a tu vida estaba eh, en Egipto, eras esclavo y el Señor te libertó, pero sabes, también te dio la opción. Él dijo, si alguno quiere. Los que somos de Él hemos dicho, sí, yo quiero, Señor. Yo quiero, yo quiero a Jesús. ¿Se acuerdan esa canción que cantamos mucho en el pasado? Aunque el mundo se abriera para mí y la libertad tuviera de hacer lo que yo quiera. ¿Y qué más sigue? Yo te diré que te amo a ti, amo tu casa, me quedo aquí. Esa es la opción que tú has hecho. Esa es la opción que yo he hecho. Tú estás aquí reunido porque has tomado una opción. Has decidido estar en la casa. Has decidido vivir en torno a Jesús. Un día estaba hablando en una casa en el barrio Alto y yo hablé del domingo, que era el día del Señor. Y se levantó una persona ahí que estaba y dijo, pero ¿cómo eso me estás diciendo que el domingo es para el Señor? El domingo es para la familia. ¿Me entiende? O sea, en el fondo la familia, el domingo es para mí, es para lo mío. Y yo quiero decir hoy día, hermanos, que hoy día Él es el Señor. Él reciba toda la gloria, que nos ha unido con Él, que es nuestro apóstol. Sus escritos apostólicos, nosotros los podemos leer, tenemos el privilegio de poder leerlos. Y como sumo sacerdote, cada vez que tú te vuelves al Señor, Él está allí, es fiel. No es como nosotros. ¿Se han fijado que nosotros no somos así? No, mi hermano me la hizo,
Y ahí lo tengo, ¿no? El otro pero Jesús, cada vez que yo me vuelvo a Él, aunque lo haya traicionado, negado, Jesús está ahí. Él es fiel. Ese es el testimonio que tenemos todos aquí. Jesús es fiel, hermanos. Nuestro sumo sacerdote está en medio de nosotros para limpiarnos. Ya nos ha santificado, ya nos ha tocado y ahora quiere que permanezcamos en su casa, que es la iglesia. Y cuando yo me refiero a la iglesia, no me refiero aquí, sino me refiero a la iglesia, donde están los reunidos en torno a Cristo y que son del Padre con un llamamiento celestial que ha venido del cielo y no ha venido de los hombres. Amén, hermanos.